Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy estamos en el jueves económico, compartiendo con ustedes todas las informaciones económicas, tanto nacionales como internacionales, como también otros temas que estén relacionados con los temas económicos, poderlo compartir con todos ustedes. Javier López, que siempre nos acompaña, junto a nuestros amigos economistas, Ezequiel Molina y el doctor Luis Manuel Piantini. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, Ezequiel. Hoy tenemos una revisión de la economía a nivel global, latinoamericana y de Santo Domingo. Como todos los jueves, bienvenido a su programa En Tres Puntos. Ustedes están como desganados, como que no comieron. No, pero le falta un poco de energía. Flavio vino con un caché de... pero además están como débiles, yo no sé. No, si pongo más fuerza de aquí. No, tú estás bien. Estoy bien. Tú estás bien, Si pongo Javier, más fuerza de el mismo aquí, siempre, explotamos los micrófonos. Ese buscando... claro. Pueblo dominicano, buenas noches, que Dios me lo bendiga. Buenas noches, pueblo dominicano. Pueblo bueno y noble. Pueblo bueno. Noble. Bueno, Viste así que es. no estoy tan... Una parte. Aquí faltaron los adornos y las cosas, ¿me entiendes? Bueno, nada, Lo una ponemos en botellita segundo. de agua. Que no paga publicidad. El jugo tiene que estar así, medio con hielito. Una botellita Ya. de agua que no paga publicidad. Oye, bueno, así abrimos nosotros la noche de hoy. Este es un programa que también los jueves se pone como informal. Hay que hablar de salario, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de todo. Aquí está ¿de cuál el discurso, aquí está el aumento de salario, un 19% de lo que va a ser el precio para los nuevos salarios a partir del 4 de abril. 15. Y 15 ahora. Por 15 eso y digo, 4. un 15 a partir de abril y un 4% en febrero. Sí. Esa es la realidad de lo que va a ser este aumento salarial. Y eso es lo que nos gustaría que empecemos comentando en la noche de hoy, porque también vamos a hablar del discurso presidencial del expresidente Leonel Fernández, que dio una locución respondiendo a lo que fue el discurso del presidente Luis Abinader. Pero también tenemos otro tema, que es el tema del crecimiento comparativo del mes de enero y febrero, donde el IPC tuvo 0.11% de lo que fue ese numerito para poder ajustar un poquito la economía en el proceso inflacionario. Vamos a hablar de esos temas. En una economía como esta, mi estimado Flavio, ¿quién usted cree que le hace más daño o beneficia más o hace más daño? Vamos a ponerlo como que le hace más daño a la población. ¿Una caída en el crecimiento o un aumento en la inflación? Una caída en el crecimiento le hace más daño porque, para mí, después tú me lo vas a explicar, si el crecimiento económico del país se detiene o baja más de los niveles que estamos nosotros acostumbrados a tener, un crecimiento sostenido prácticamente más de 4, si baja, si afecta la economía o la macroeconomía dominicana, en el sentido de que ya ese crecimiento está fundamentado en lo que sería la estabilidad económica y financiera y la inversión, porque el atractivo de la inversión es precisamente irse a países donde estén estables, donde tenga una política jurídica aceptable y sobre todo una estabilidad económica y también la paz social, que influye mucho. Yo Me diría yo por ahí. no estoy muy de acuerdo con su posición, porque en una economía como esta, con los niveles de mercado que hay tan capturados, el 10% de la población percibe el 55% del ingreso nacional. El incremento que se le hizo a los salarios, que en las grandes empresas llegan al 24.190,
tú tienes una canasta familiar en los ingresos de abajo de 25.908. Todavía esos ingresos, ese sueldo está por debajo del costo de la canasta. Y si vamos a los micros, es la mitad, porque lo que perciben ahora con el aumento de salario va a ser 13.600, con una canasta familiar de 25.000. Pues la canasta familiar viene afectada por los precios. Cuando tú ves que ni el aumento salarial puede compensar la mitad de la canasta familiar de los pequeños y de los micros. O sea, eso quedan a nivel de un consumo, de un subconsumo con relación a la canasta familiar. Entonces, el precio te afecta al 100% de la población y al que más te afecta es al de abajo, porque no tiene forma que defenderse. El comerciante tiene un negocio, aumenta precios, sus ingresos son más estables que el de abajo en términos reales. Entonces, cuando tú tienes un país donde el 20-30% de la población te captura el 90% del ingreso nacional bruto y el 70% te captura el 10%, el crecimiento económico no es un factor que beneficia. ¿Por qué? Por la mala redistribución del ingreso. ¿Por qué? Porque hay elementos en el mercado que están impidiendo que haya una mayor redistribución del ingreso. Y eso está pasando en esta economía. Pero hay un punto ahí que después, si quieren, me gustaría aclarar. Porque, por ejemplo, las grandes empresas regularmente hacen aumentos anuales. Y estos aumentos anuales están muy cerca de lo que sería el aumento que se está recomendando, el que se está proponiendo, el que ya se aceptó. Entonces, el diferencial, quizá hay muchos que ni siquiera va a haber que aumentar en las empresas grandes, porque ya pasan del mínimo. Entonces, no afecta el impacto que tiene en cuanto a la situación económica, no le afecta. Sí a los pequeños, los que tienen menos de las MIPYMES, que son las que van a tener de 1 a 10 empleados, de 1 a 5 empleados, y están empleados, eso puede tener situaciones. Ahora, ¿qué busca esto? La capacidad de compra. En la medida de que ese movimiento abajo, 4.000, 3.000 pesos, es un indicador de que va a haber un movimiento, una movilidad en la capacidad de compra y mueve de una manera u otra la economía. Que los comerciantes trogloditas y aquellos agiotistas van a aumentar precios. Sí, lo que hay que ver es evitar. No. Sí, lo hacen, no, pero... Porque cuando a ti te aumentan tu costo, tú lo compensas con un aumento de los ingresos. Pero... Ahora, el asunto es que esta es una economía donde la población está más afectada por la inflación, que es donde yo iba a llevar, que por un crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es importante, pero más es atacar la inflación para que la población no sufra. Entonces, la responsabilidad del gobierno es la inflación, tanto más y mucho más que el crecimiento económico. Y aquí siempre se le ha hecho énfasis al crecimiento económico. Pero en un momento inflacionario, la inflación es mucho más mortal en términos del costo de la canasta familiar, en términos de un subconsumo de los sectores de abajo que no cubren ni la mitad de la canasta familiar, ni la mitad de la canasta familiar lo cubre. Entonces, hay un problema serio en este país, hay una pobreza muy grande. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos en un grupo que son los que mejor están aquí. ¿Cuánto representa esta población? Pero vaya a ver la población total del país, ¿cuál es? Ezequiel. Mira, Luis Manuel está en lo correcto, pero no necesariamente tiene la razón. ¿Por qué? Porque Luis Manuel lo está viendo desde el punto de vista lógico, correcto, de la distribución del ingreso. De la plataforma. La distribución del ingreso. Pero Luis Manuel habla de la población como que la población solamente es la clase pobre. Y la población somos todos. Sí. No, que el 70% es pobre aquí. Pero bien, el 70%, el 30% es que hace la riqueza para distribuírsela bien o mal a los pobres, bien o mal. Pero estamos hablando de la población total dominicana. Yo no estoy hablando de un grupito de privilegiados. No es de privilegiado, porque no es privilegiado. Porque cuando tú trabajas y has estudiado 20 años para lograr lo que tú tienes, no es un privilegiado. Bueno.
pero no hay. Los Las hacedores. políticas públicas de los gobiernos socialdemócratas no han sido efectivas aquí durante los últimos 20 años. Pero mira, capacidad de coger préstamos, que es lo que te da a ti el crecimiento. Por ejemplo, Standard & Poor's de menos BB, nos clasificó nosotros en BB. Esa clasificación lo que hace es que te da a ti una capacidad para tú poder endeudarte más al país. Si tú estás por debajo de tu crecimiento económico y no llegas a esos niveles, los préstamos que te van a dar internacionalmente no te llegan. Hay un dato que Luis Manuel... Estoy viendo, hice una opción, ¿no, verdad? Y fui a dos elementos. Yo no estoy viendo la parte macroeconómica. Tú te estás yendo estoy viendo yo que la es macro. más conveniente para Pero se está yendo la mal la población distribución de del un ingreso. país como este ahora mismo, si la inflación o el crecimiento económico. Bueno, por eso te digo que ¿Por qué? Porque hay dos políticas que se aplican ahí. Hay una política que tiende a impulsar el gasto para aumentar el crecimiento económico, pero te aumenta la inflación. Y hay una política que te reduce el gasto, ¿para qué? Para mermar la inflación y te afecta el crecimiento económico. Entonces tú tienes que elegir cuál de las dos políticas es la correcta. Pero Héctor Valdés Albizu siempre ha sido su discurso, el gobernador del Banco Central, que la economía dominicana es la única economía en América Latina y una de las pocas del mundo donde ha tenido un crecimiento constante y continuo, exceptuando 4 años. Estamos de acuerdo. Y sin embargo, es la única economía del mundo que no derrama el bienestar que manifiesta él siempre ha abogado en los últimos por un aumento de 50 sueldo años. de hace tiempo. Entonces, ¿a quién le creo? No, pero te estoy diciendo que él es abogado por un aumento del sueldo, porque tú mismo lo estás diciendo, claro, que es la única economía que no derrama y por eso él aboga por el aumento de los Pero sueldos. por eso, cuando tú tienes una economía creciente, tú lo que tienes que es, en base a los préstamos que tú tienes para poder manejarlo, es controlar el gasto de capital, el gasto de capital y el gasto corriente, que son de los puntos básicos para poder tú continuar sosteniendo la estabilidad económica. Y lo que estamos hablando de macroeconomía. Entonces, lo que tú dices, si te va a un sector, si es sectorizado, bueno, tú vas a decir, bueno, abajo siempre va a estar bastante pesado llevando la carga. Pero si lo que dice Ezequiel, si la plataforma es global, cuando tú haces el indicador y lo divides entre todo el componente, te da menos lo que es. Por eso es que hace más daño el decrecimiento. El decrecimiento, claro. Pero 10 veces. Crecimiento al 10 veces. para el nivel que tú tienes. 10 veces. De que el 70% de la población percibe un salario que no le da ni para cubrir la canasta familiar, no ha sido un crecimiento. Pero no lo vea solamente por ahí. Una política correcta en términos de redistribución del ingreso. Yo no estoy diciendo que el crecimiento no sea bueno, pero ahora mismo la inflación le hace más daño a la población total que el crecimiento económico. Ezequiel, tú te vas hablando. Bien. Luis Manuel dio un dato en el programa que hacemos juntos de la inflación subyacente, donde él dice que la inflación subyacente fue más alta. No. En este periodo. Los números, el informe del Banco Central lo dice. Perfecto, lo digo yo que lo dices tú porque lo leíste. 6.38. Y eso significa que los elementos que no se toman en cuenta para medir la inflación son los que salen de la medición y por eso la subyacente se dio más alta. No, ahora los bien, elementos son energía y alimentos, agropecuarios y construcción. Y alimentos. Y construcción. No, construcción no. Construcción porque esos son los que tienen por factores externos, tienen un elemento que no. Pero a mí no me. Parte monetaria. Pero yo vuelvo y digo, él tiene lo correcto, pero para mí no necesariamente tiene la razón, porque se está yendo solamente a la distribución del ingreso. Pero el mes de enero estaba la inflación en 7,34. Ahora con el índice de precio al consumidor, que la diferencia del punto 11 te bajó a 6.65. ¿Qué significa eso? No, que te bajó la inflación. 6.38. Te bajó la inflación. ¿Por qué? Porque la interanual, que fue la que se consideró ahora, en el diferencial que se hizo fue 0.4. Y ese 0.4 fue lo que te dio la diferencia del mes de marzo con el mes de febrero, el comparativo, que te bajó la inflación. El mes de enero con el de febrero te bajó la inflación 0.4, que fue un 6.38. Sí, te bajó la inflación. Vámonos a nuestra primera pausa comercial, porque la primera pausa. Vamos arriba y regresamos.